Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy les quiero compartir un nuevo episodio de esta serie que ya está llegando a su final. Estos son los últimos 5 episodios de la serie denominada El poder y la dimensión de lo profético. En esta serie estuvimos hablando de diferentes temas, lo que es profecía, lo que no lo es, acerca de los falsos profetas, acerca de la importancia de la profecía, y también hablamos de que hoy en día ya no hay profetas como tales, no hay profetas como en el Antiguo Testamento. El último profeta fue Juan el Bautista, pero sí, la iglesia hace el papel de profeta en la tierra, toda la iglesia como cuerpo de Jesús, como cuerpo de Cristo, y hay algo que se llama don profético. Cuando nosotros recibimos el don profético, podemos profetizar en base a lo que ya está escrito, no fuera de lo que está escrito, y esta profecía tiene que concordar con lo que han señalado los profetas, pero principalmente con el testimonio de Jesús. Si hay una profecía que no concuerda con la escritura, debe ser desechada, y también la profecía debe cumplirse al pie de la letra para que pueda ser reconocida como profecía. Hoy quiero hablarte acerca de un personaje muy importante en la Biblia. Él no solamente fue el primer rey de Israel, sino también es un personaje que tuvo una gran historia. Desafortunadamente no se comprometió verdaderamente con Dios, y entonces hay un momento en su vida donde él es desechado para ser rey. Esto nos habla de la importancia de darle el valor a la palabra de Dios y perseverar en su palabra, porque si nosotros no le damos importancia a su palabra, entonces podemos ser desechados sin darnos cuenta. Recordemos lo que le pasó a Sansón. Sansón ya no tenía la unción y él pensaba que la tenía. Saúl fue desechado, aunque todavía era rey, pero ya Dios lo había desechado para que no fuera rey. Hay mucha gente que hoy en día piensa que Dios está con ellos, pero ellos han roto su relación con Dios cuando han predicado, cuando han promovido enseñanzas que no están acorde a la palabra de Dios. Es por esto muy importante que nosotros podamos reflexionar en la vida precisamente del rey Saúl. Vamos a ir a la escritura. Quiero que leamos lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la escritura en el nombre poderoso de Jesús. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí siga más adelante y llegues a la encina de Tabor,
te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, unas 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Más adelante dice en el verso 5: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Es muy importante señalar que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, no todos tenemos la misma manifestación del Espíritu Santo. Algunos hablan en lenguas, otros profetizan, otros tienen dones de milagros. No todos tenemos las mismas manifestaciones, sin embargo, es el mismo Espíritu. Hay algunas iglesias, algunas congregaciones que enseñan que para recibir el don del Espíritu Santo es necesaria la señal de las nuevas lenguas. Esto no es así, porque no todos hablaron en lenguas. No todos tienen el don de lenguas. Esto lo expliqué en otro episodio, pero sigamos adelante con lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 10. Dice claramente en el versículo 6 que será mudado en otro hombre y profetizará el rey Saúl. Obviamente en este pasaje todavía Saúl no era rey, había sido ungido para ser rey. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano. Qué interesante que se menciona la palabra señales. Son señales. El profetizar es una señal. El hablar en lenguas es una señal. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Qué interesante que Samuel es el que le da la guianza a Saúl. Sin embargo, Saúl no se sujetó a las palabras que muchas veces el profeta Samuel le trajo a Saúl. Veamos lo que dice versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Los que conocían a Saúl no lo conocían como profeta. Sin embargo, cuando llegó el Espíritu Santo, Saúl profetizó, y entonces los profetas que estaban en ese lugar decían: ¿Saúl entre los profetas? Estaban impresionados. Es que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, nadie se puede quedar sin profetizar, sin hablar en lenguas. Este milagro también sucede en este tiempo moderno, porque Dios ha prometido derramar de su Espíritu sobre toda carne. Saúl profetizó. Sin embargo, quiero que veamos lo que sucede también en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Hay un momento donde Saúl es desechado. No basta con profetizar, no basta con tener los dones, no basta con tener señales. Muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Veamos lo que dice la Escritura en primer libro de Samuel, capítulo 15, y te recomiendo que leas todo el capítulo. Sin embargo, yo solamente te voy a leer exactamente lo que dice el pasaje en el versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?
Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Qué interesante que la mayoría de gente que se perdió, la mayoría de gente que se pervirtió, fue precisamente por un premio, por un botín. Recordemos que Giezi toma los tesoros de Naamán. Eliseo los rechaza, pero Giezi los toma y entonces la plaga viene sobre él. Cuando se da el anatema, en una de las batallas de Josué, también el que toma del anatema, toma precisamente tesoros, baluartes que no debían tomarse, que eran anatema. Y a raíz de esto viene una consecuencia. Podemos encontrar también a Balaam, que a causa del premio, él estaba desviado de la visión. Él estaba muy confundido, al grado que una asna le tuvo que hablar para que el profeta despertara. El apóstol Judas, a causa del dinero, se corrompe, se pervierte. Y Saúl el rey también, a causa del botín, se pervierte. Esto es muy importante tomarlo en cuenta para este tiempo, porque hoy en día muchos se han pervertido, siguen profetizando, siguen haciendo milagros, siguen predicando, pero se han pervertido por amor al dinero. Es imposible servir a dos señores, porque bien, amas a uno y aborreces al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es un principio bíblico, un principio espiritual que debemos reflexionar. Y la Escritura dice en este pasaje, veamos lo que dice el versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Note usted que dice Jehová tu Dios, ya no dice Jehová mi Dios, Jehová tu Dios en Gilgal. Él mismo reconoce que ya no está en la misma sintonía. Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchos piensan: yo estoy ganando almas para Jesús, estoy haciendo grandes obras. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? De nada. Recuerde usted que los apóstoles llegaron, los 70, los discípulos juntamente con los apóstoles, en una ocasión llegaron: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo: no se alegren por eso. Alégrense más de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es decir, lo más importante no son las señales, no son los sacrificios. Lo más importante es la obediencia. Veamos lo que dice la Escritura en el versículo 22. En la última parte dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl ya había sido desechado a causa de haber ignorado, de haber desechado la palabra de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Profetizar? ¿Qué es más importante? ¿Los sacrificios o la obediencia? ¿O el guardar la palabra de Dios? ¿Qué es lo más importante? Obviamente, guardar la palabra de Dios. Ahora, si reflexionamos en otros pasajes, si seguimos leyendo, vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, vamos a encontrar cuando Samuel unge a David, cuando David toca para Saúl. En el primer libro de Samuel 17, David mata a Goliat. Esto nos habla de otro proceso y de otro personaje, de otro tratamiento de Dios con otro
hombre que es llamado por Dios. Con Saúl, Samuel utiliza una redoma de aceite, algo así como una vasija. Pero con David se utiliza un cuerno. Hay una gran diferencia entre una redoma y un cuerno. Una redoma es una vasija, nos habla de algo delicado, algo frágil, pero un cuerno nos habla de un proceso, nos habla de muerte y nos habla de pagar un precio. Aquí hay una gran enseñanza también en la unción, en la manera en la que tú fuiste ungido, en la que tú fuiste llamado. David aprecia la unción por su proceso. Sin embargo, Saúl no valora la unción porque no tuvo un proceso como el de David. En 1 Samuel capítulo 18 hay un pacto de Jonatán con David y se da este momento de celo de Saúl hacia David porque las mujeres, las doncellas cantaban. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces el celo de Saúl contra David se enciende en su máximo nivel y Saúl se convierte en un enemigo de David y quiere matarlo. Ahora yo quiero mostrarte lo que dice la Escritura en primer libro de Samuel capítulo 19 versículo 18 en adelante. Dice la Escritura: Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Nayot en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Rama, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en Nayot en Rama. Versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Qué interesante que Saúl ya había sido desechado. Saúl ya era atormentado por malos espíritus. Sin embargo, Saúl todavía profetiza en Ramá, en este lugar muy interesante, Nayot en Ramá, un lugar donde se reunían los profetas, un lugar donde sucedían grandes prodigios y señales. Saúl sigue profetizando. Esto concuerda con lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 11, versículo 29 en adelante. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Está hablando de judíos y gentiles. Sin embargo, el versículo 29 hace hincapié en que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones no se pueden quitar, no pueden ser revocados, no son revocables, son irrevocables. Lo que Dios te dio, Él no te lo puede quitar. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 en adelante dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Atención al versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es por esto que hoy en día muchos, al igual que Saúl, han sido desechados porque no han amado la palabra de Dios, porque no han guardado la palabra de Dios,
porque ellos mismos han desechado la palabra de Dios, siguen profetizando, siguen haciendo milagros, pero han sido desechados porque ellos mismos no han tomado en cuenta y no han valorado la palabra de Dios. Por cuanto tú desechaste las palabras de Dios, Dios también te ha desechado para que no seas rey. Esto es un principio espiritual, profético, instituido por Dios a través del profeta Samuel. Por esto debemos autoanalizarnos y verdaderamente vivir conforme a la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que guardar su palabra. Hoy te comparto 4 palabras clave del episodio número 41, titulado Saúl entre los profetas. Número 1. Saúl fue ungido con una redoma. Esto representa lo fácil. Número 2. A pesar de que Saúl fue desechado, él siguió profetizando. Número 3. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y número 4. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.